Esperen que se grabe. ¿Con qué vamos a empezar la clase hoy? Vamos a empezar con el último tipo de ecuaciones diferenciales que vamos a aprender a resolver antes de pasar a las aplicaciones a ciencias de la salud de las ecuaciones diferenciales. Las que vamos a aprender a resolver hoy son las ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿A qué vamos a llamar una ecuación diferencial homogénea? Una ecuación diferencial que se presente de la siguiente manera. Una función m de xy, diferencial x, más una función n de xy, diferencial y, igual a 0. Voy a decir que es homogénea cuando la función m y la función n sean homogéneas, del mismo grado. Bien, y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuándo son homogéneas? ¿Sí? Bueno, básicamente, una función es homogénea, vamos a decirlo de manera intuitiva, cuando todos los términos de la función tienen el mismo grado. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo una función f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado más xy, esta es una función homogénea, porque todos los términos son del mismo grado. 2. ¿Sí? Los términos son del mismo grado. ¿Lo ven eso? Cuando sucede este tipo de funciones, yo las llamo homogéneas. Se lo estoy diciendo de manera intuitiva. ¿Qué hago? El último término no es igual a los otros, ¿o sí? El grado del término. El grado del término se saca sumando los grados de las variables. Entonces, este término, x está a la 1 y está a la 1, el término es de grado 2. ¿Sí? Ahí voy a decir que es homogénea. Entonces, volvamos. Una ecuación diferencial que se me presenta de esta manera, donde m y n son dos funciones cualquiera, en x e y, y ambas son homogéneas y del mismo grado, constituye una ecuación diferencial homogénea. ¿Cómo se resuelven estas ecuaciones diferenciales? Se resuelven definiendo una variable alternativa, que mejor se los voy a explicar con un ejemplo. Así lo van a ver. A ver, déjenme ver. Esta es la ecuación diferencial que me dan. Fíjense que la función que multiplica el diferencial x y la función que multiplica el diferencial y son ambas del mismo grado, 1. ¿Sí? Son homogéneas de grado 1. Entonces, este es un tipo de ecuación diferencial ordinaria homogénea. ¿Cómo se resuelve? Bueno, voy a usar una variable auxiliar. Voy a llamarle u a y sobre x. Voy a definir esa variable u como y sobre x.
Entonces, de acá puedo sacar que y es igual a u por x. ¿Sí? Y necesito la derivada de y respecto de x. Bueno, ¿cómo voy a derivar este miembro? Tengan en cuenta, número 1, es un producto. Número 2, u es una función, no una variable. Así que, regla de la cadena. Por lo tanto, voy a decir, la derivada de u por el segundo sin derivar, la derivada de u por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada de x, que es 1. O sea que esto es la derivada de y. La derivada del primero por el segundo sin derivar, como no sé cuál es, se expresa así, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Por qué hago esto? Todas las ecuaciones diferenciales homogéneas tienen una característica. Cuando yo utilizo esta variable auxiliar y reescribo mi ecuación en función de la variable auxiliar nueva, u, van a ver que se me termina transformando en una EDO de variables separables. Cosa que, si yo lo hiciera acá de entrada, no las puedo separar las variables. De ninguna manera. No voy a perder tiempo haciéndolo, pero si ustedes el sábado a la noche están aburridos, pónganse a tratar de separar las variables y van a ver que no van a poder. Pero haciendo este cambio de variable, van a ver que sí. Entonces, ¿qué hago ahora? Voy a sustituir a y por ux y a la derivada de y por esto. Pero no tengo la derivada de y. Sí, porque si yo, primer paso, a ambos miembros de esta igualdad divido por diferencial x, acá se me cancela y acá me quedó la derivada de y. ¿Sí? Entonces me queda x menos y más x por la derivada de y respecto de x igual a 0. Ahora voy a sustituir por mi variable. Entonces me queda x menos, en vez de y voy a poner ux, más x por, y en vez de derivada de y respecto de x, voy a poner derivada de u respecto de x por x más u, igual a 0. Fíjense que sigo teniendo una ecuación diferencial, pero ahora he cambiado la variable. Ya no tengo más y, tengo u. ¿Sí? Y sus derivadas. Si yo acá aplico la distributiva, me va a quedar x cuadrado por derivada de u respecto de x más x por u, igual a 0. ¿Qué hice? Distributiva. Y ahora tengo x menos ux más x cuadrado diferencial derivada de u respecto de x más ux. Menos ux más ux se me simplifican. Y ahora lo que me quedó es una ecuación a variables separables. Fíjense, me quedó x cuadrado por la derivada de u respecto de x igual a menos x, porque ese x lo paso al otro miembro. Si este divido, me queda que la derivada de u respecto de x es igual a menos x sobre x cuadrado. Simplifico, me queda menos 1 sobre x. Entonces, el diferencial u es igual a menos 1 sobre x diferencial x. ¿Ves que ya me quedó de variables separables? Y yo ahora integro a ambos lados la integral del diferencial u, y la integral de menos 1 sobre x es el menos logaritmo natural de x, más 0.
Pero, profe, ¿de dónde salió el menos X ahí? No entiendo, en la igualdad. Profe, ¿de dónde salió el U por X? Hará un poquito. Vamos despacito. Lautaro, de simplificar. No, en el paso anterior. Era esa de acá que la pasé para el otro lado. Ah, bien. Bien. Ahora, Blanca Sofía. Profe, yo me perdí desde que hizo X menos U por X más X. Yo me perdí ahí. Hice una distributiva, Sofía. ¿Pero de dónde sacó el U por X? Si solo era X menos Y. Ah, ok. Variable auxiliar, dijimos. Define una variable auxiliar. ¿Sí? Bien. ¿La variable auxiliar la tengo que poner yo respecto a la ecuación o siempre va a ser u igual a y sobre x? Siempre va a ser u igual a y sobre x o también puede ser u igual a x sobre y. Cualquiera de las dos puedes usar. Si usas esta, te queda la función en x e u. Si usas la otra, te va a quedar la función en y en u. Pero es exactamente lo mismo. No es cualquiera, bien Lautaro, es siempre la misma. Esa es la sustitución que tenés que hacer. Profe, ¿cómo vamos a saber cuál variable auxiliar elegir y cuáles van a ser las variables auxiliares? Bien, es lo que acabo de decir, Sofi. Siempre vas a usar la misma, esta. Siempre vas a usar y sobre x. Esa va a ser la variable siempre para cualquier EDO homogénea, siempre. Sí. Podés hacerla al revés. Es lo mismo, es indistinto. Pero siempre es y sobre x o x sobre x. Y siempre vas a despejar y vas a encontrar la derivada. ¿Sí? ¿Estás comiendo el postre ya? Bien. ¿Hasta ahí entendieron? Sí. Bien. No he terminado aún. Porque a mí lo que me quedó es u igual a menos el logaritmo de x más c. Pero la EDO original estaba en y. ¿Se entiende? Pero como voy a borrar, necesito saber que ustedes han llegado hasta ahí bien. Entonces, me quedó que u es igual al menos logaritmo de x más c. Y u era igual a y sobre x. Más c. Entonces, y es igual a menos x logaritmo natural de x más cx. ¿Sí? Esta es la solución. ¿De qué tipo? General. ¿Por qué? Porque tiene una variable, una constante de integración. Esa es la solución general de la EDO homogénea. ¿Se entendió? Sí, profe, qué tema fácil. ¿O no? Digamos que sí. Digamos que sí. Las ecuaciones diferenciales homogéneas son muy divertidas. Ya vamos a ver en la práctica. Sí, porque hice una distributiva. Esperá, voy a parar la grabación